Saludos a todos y bienvenidos a este su programa Diaconía con Aroma de Jesús. Les habla su amigo el diácono Joey Vizcarrondo y me acompaña como todos los programas mi hermano y amigo el diácono Vicente Nieves. Saludos Joey, saludos a todas las personas que nos ven a través de los medios sociales, ya sea Facebook, YouTube. Le damos las gracias por todos los que nos acompañaron en el pasado programa donde hablábamos de esas encíclicas, cartas apostólicas y exhortaciones apostólicas que escribe nuestros papas a través de nuestra iglesia. Y muchas personas se nos acercaron y nos preguntaron, Joey, sobre los mismos. Me gustaría que les repitieran la página y le explicara un poquito más de que no solo están en Vaticanva. De hecho, dijimos en el pasado programa que todos esos documentos del Magisterio de la Iglesia se encuentran en vatican.va, vatican.va. Y si se les hace un poquito difícil o quieren saber de una carta, una encíclica, una exhortación específica, lo que tienen que hacer es ir a Google, escribir en Google el nombre de aquello que queremos ver y allí les garantizo que van a conseguir muchísima información, incluso el documento original, ya sea en PDF o para leerlo en sus computadoras, teléfonos inteligentes, donde a ustedes les parezca más cómodo. Estamos en la época de la tecnología, en donde ya tenemos la información al alcance de nuestras manos, estando en nuestras casas, así es que desde la comunidad de tu hogar puedes accesar todas estas páginas. Y los invitamos a que busquen una libreta y un lápiz para que anoten esos títulos, porque vamos a hablar hoy de una de las encíclicas del Papa Francisco. Bueno, lo prometido es deuda. Tú tiraste al medio en el último programa que podíamos hablar específicamente de una encíclica del Papa Francisco y pues lo prometido es deuda, como te dije anteriormente. Hoy vamos a hablar de la encíclica Laudato Si, que en @bichuela, vamos a decirle así en español, es sobre el cuidado de la casa común. De eso se trata la encíclica, Laudato Si. Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, basado en aquel hermoso canto de San Francisco de Asís, que luego tocaremos más directamente. Pero en el pasado programa les hablábamos que muchas veces muchos de los documentos escritos por los papas, inclusive el papa reciente, ya vienen con un interés o con una preocupación de aquellos papas anteriores. Y Laudato Si no es la diferencia. Laudato Si comienza el Papa Francisco haciendo referencia a aquella encíclica escrita en 1963 por San Papa Juan XXIII, donde hablaba de Pacem Terris, paz en la tierra. Aquella encíclica estuvo dirigida inicialmente hacia la paz y el evitar las guerras, pero no solamente se concentró en eso, sino que se la dirige a el mundo católico directamente, pero hace el señalamiento que es para el mundo católico y para todos los hombres de buena voluntad. Por lo tanto, no se quedó únicamente concentrado en el pueblo católico. Y sin querer entrar en demasiados muchos detalles, habla luego de que 8 años después, San Pablo VI también empieza a tocar la problemática ecológica. Años después, durante su papado, Juan Pablo II vuelve y toca nuevamente, y para no quedarse atrás, Benedicto XVI también escribe sobre la preocupación que tenemos sobre todas estas cosas que le están pasando al ambiente. Naturaleza, sí, eso es lo interesante de todas estas cartas, encíclicas y exhortaciones, que tienen una continuidad, y es el mismo Espíritu Santo que se le manifiesta a cada uno de ellos, porque ellos ni se conocieron, tal vez lo único que hicieron fue leer el libro de su predecesor, ¿sabes? Que ellos al leer ese libro y se inspiran, y en temas recientes, por eso era que le decíamos en el pasado programa lo importante que eran cada una de estas cartas y el interés que debemos mostrar nosotros, cada uno de nosotros, para interesarnos y leer y conocer un poco más de ellas, porque no solamente temas de la iglesia, sino que nos ayuda en nuestro diario vivir. Hablando de eso mismo, Laudato Si, de las que ya tú has mencionado, que todas son encíclicas, pero San Juan Pablo VI también
él hablaba que esta que estamos tocando Laudato Si tiene una relación también con una carta apostólica, porque son encíclicas, Octogésima Advenien, escrita el 14 de mayo del 71, donde él presentaba esta problemática ecológica como una crisis y como consecuencia de la dramática actividad descontrolada del ser humano con este proceder irresponsable que tenemos cuidando nuestra tierra, nuestro planeta. Por eso esta se llama sobre la casa común. De hecho, cuando él habla de Benedicto XVI, él menciona específicamente cuando Benedicto renueva la invitación a eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial. Empieza a tocar lo que es la economía, que luego veremos más tardecito, y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente. Es garantizar el respeto del medio ambiente. Y hacia eso va el enfoque de esta encíclica del Papa Francisco, de Laudato Si, de trabajar en esta armonía que tiene que existir entre todo aquello que es creado por Dios. Eso es así. Nosotros no pretendemos venir aquí a discutir la encíclica Laudato Si, no, porque ustedes, cada uno, queremos que sea responsable, que también la lea y pueda también hacer su propia opinión, porque no necesariamente es lo que nosotros le digamos aquí. Usted lea y puede estar a lo mejor de acuerdo o no de acuerdo, pero léala para que usted diga, wow, porque entonces después no estemos diciendo por ahí, Joey, que yo quiero que tú abundes más sobre ese tema, sobre si muchas cosas que están pasando en el diario vivir, sobre los fenómenos naturales. Mira, el Señor se la sabe toda, Vicente, porque cuando en el pasado programa tú hablabas de presentar Laudato Si, yo entendía que tiene que haber sido una motivación del Espíritu Santo por los momentos en que estamos viviendo y escuchamos cada cosa que verdaderamente te sorprende. Sí. Ahora, ante los terremotos que ha estado viviendo especialmente el área sur, desde el 28 de diciembre del 2019 hasta el día de hoy, siguen sintiendo y se seguirán sintiendo por un tiempo. Hemos escuchado tantos comentarios de la gente de que si eso es un castigo de Dios por la forma en que estamos viviendo. Déjame hacer una pausa aquí. No solamente los terremotos, vámonos casi 3 años con el huracán María. Desde el 2017 cuando llegó María y desde mucho antes, Vicente, yo es curioso ver cómo en momentos en que los huracanes no nos afectaban, todo el mundo decía Puerto Rico es la isla bendecida, porque no nos tocaba ningún tipo de situación atmosférica, ningún tipo de terremoto. Cuando estamos propensos, estamos nosotros dentro, yo creo que de todos los países existentes, somos los más propensos a recibir un embate de un huracán, porque estamos en el mismo centro donde pasan los huracanes. Y entonces vemos ahora que comenzando este nuevo año, en el mes de enero, han pasado una serie de eventos y ya muchos están hablando hasta cosas apocalípticas. Sí, ya enseguida hablan porque hay terremotos, porque estamos llegando al fin de los tiempos, y los terremotos han existido desde que el hombre es hombre, desde que el mundo es mundo, y es consecuencia natural del comportamiento del planeta. Así como tú y yo tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual, templo vivo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarnos. Si no lo hacemos, obviamente eso es parte, pero eso no quiere decir que no te vas a enfermar. Eso es así. Un ejemplo, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, como dice el reverendo Joey, si no cuidamos nuestro cuerpo y comemos lo que sea, no seguimos las instrucciones que nos da el doctor respecto a nuestra salud, pues así mismo es con la naturaleza. Pero eso no nos garantiza el que cada uno de nosotros nos cuidemos, hagamos deporte, comamos saludablemente, no nos garantiza de que no nos vayamos a enfermar. Y de eso estoy seguro que todos nosotros conocemos o tenemos familiares que han padecido de algún tipo de enfermedad habiendo vivido de forma saludable. Sí, por lo tanto, por su naturaleza, ya también el mundo va a tener sus propios síntomas y cambios que son normales, que claro, que nosotros como seres humanos hemos acelerado
y tenemos la responsabilidad. La naturaleza grita. Ese ahí es que dice ese refrán, la naturaleza grita porque no cuidamos. Estamos en la contaminación, en la explotación, de diferentes maneras que contribuimos nosotros, cada uno, porque nadie está exento de esto, pero tenemos que empezar a poner nuestro granito de arena y estos documentos nos ayudan a concientizarnos sobre esto. Eso es así, a crear conciencia, así mismo de Vicente. Vicente, ¿por qué no nos dice, primeramente, para tener por encimita, cuáles son los temas que quiso traer el Papa Francisco dentro del Laudato Si para llamar la atención y despertar el interés en que cada uno de nosotros, no solamente como pueblo católico, sino como sociedad, que incluso él menciona dentro de su escrito que esto no es exclusivo de la Iglesia Católica, muchísimas iglesias, entidades benéficas, sociales, le han dado un interés bien fuerte a esta situación del ambiente. Que era lo que hablábamos, que estas cartas no van escritas exclusivamente para ciertas personas, esto es para todo el mundo, y hay una de las que tú mencionaste al principio que decía, para todos los hombres de buena voluntad. Para todos los hombres de buena voluntad. Y entonces tenemos esta encíclica, Laudato Si, que nos habla del el cuidado de la casa común, que como bien mencionaste, compuesta por San Francisco, el Cántico de las Criaturas que le llamó, que es hermoso, ¿verdad? Y antes de pasar de lleno a esto, le queremos leer un pedacito de ese cántico que escribió San Francisco de Asís, que tiene que ver con todo esto de la naturaleza, de la creación. ¿Qué es lo que le da el título al Laudato Si como tal? Este cántico de San Francisco. Porque así empieza, alabado sea mi Señor. Alabado sea mi Señor. Con esos idiomas, por usted decirlo, que alabado no sea mi Señor. Pues miren, este cántico dice, alabado sea mi Señor en todas las criaturas, especialmente en el Señor, hermano Sol, por quien nos da el día y nos ilumina. Y es bello y radiante y con gran esplendor, de ti altísimo lleva significación. Alabado sea mi Señor por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste, claras, preciosas y bellas. Alabado sea mi Señor por el hermano viento, como estamos aquí, ¿verdad? Que estamos en un hermoso viento. Y por el aire y la nube, y el cielo sereno y todo tiempo, por todos ellos, a tu criatura da sustento. Y lo puede buscar también esto, el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Es hermoso, y es hermoso ver cómo en distintas partes de la Escritura tú puedes encontrar una alabanza de parte de la creación a Dios, porque es a Dios a quien alabamos, una alabanza a Dios y dándole acción de gracias por todo lo creado. Ahora mismo en el cántico que acabas de compartir con nosotros, y hay muchísimos salmos que nos comparten exactamente lo mismo que tenemos. De hecho, desde el Génesis tenemos que el hombre fue creado y una vez fue creado por Dios, Dios lo puso encargado de todo lo que tenía, pero encargado de todo lo que tenía no quería decir que hiciéramos con lo que Dios nos había dado, lo que nos diera la gana, y perdonen la forma en que estoy diciendo, pero la realidad es que el hombre se ha creído dueño y señor de la tierra y de todas las criaturas, incluyendo animales y de todo tipo de creación, y nosotros no somos los dueños de nada de lo creado. Nosotros compartimos una misma tierra y solo somos custodios del dueño, quien es Dios. Y esa es una de las motivaciones por la que el Papa Francisco escribe esta encíclica, por el deterioro ambiental que estaba viendo y de la tierra y de todos los recursos que dio, porque no es el Papa, no es Joey, no es Vicente, nosotros no. Dios ha puesto a nuestro alcance esta naturaleza, como dice ese cántico hermoso, el cántico de los cantares. El cántico de los cantares, y ves también que más adelante en Daniel tú puedes encontrar también el himno, se conoce como el cántico de los tres jóvenes o el himno de los tres jóvenes, como tú lo quieras ver, que básicamente habla de cómo cada una de las partes de la tierra, y estamos hablando de la Biblia, cada uno, criaturas del Señor, bendigan al Señor. Lluvia, fuego, escarcha, rocío, luz, tiniebla, agua, toda sol, la creación alabe al Señor.
y tal vez pensamos, ok, ahora nos van a hablar, van a citar únicamente cosas de la Biblia. Yo voy a hacer referencia, Vicente tiene niños pequeños y yo ya mis hijas están grandes, pero siempre recuerdo aquella película que hablaba del círculo de la vida, que todos tenemos que ser parte del mismo círculo de la vida, no solamente los seres humanos, sino las criaturas, animales, todo tiene un propósito en la vida y hemos ido eliminando, y el Papa habla en la encíclica de cómo nosotros hemos ido destruyendo todo aquello que fue creado para un propósito mayor, que nuestro propósito en la vida es llegar al Señor, pero es el propósito de todo lo creado, no solamente no es que nosotros utilicemos este vehículo exclusivamente para hacer aquello que nosotros querramos. Tenemos que encontrar en cada cosa que tenemos la forma de acercarnos un poquito más a Dios y de darle a Dios lo que es de Dios. Y eso, nosotros no hemos entrado a la encíclica Laudato, por eso le decimos que no la vamos a discutir aquí, sino le estamos dando esos elementos para que usted se anime y lea también este documento con nosotros, y después cuando nos vea o nos escriba, nos aporte también ese granito de arena para nosotros mismos. Seguimos hablando de la Biblia y tenemos otro salmo que es bellísimo y se reza en la liturgia de las horas. Aquellos que rezamos los laudes, las vísperas, las completas, este precisamente está en los laudes, en la cuarta semana del Salterio, el sábado, el Salmo 8. Me llama mucho la atención esto y que es bien interesante. Mira, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Y miren esta pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando, escuchen, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Por eso es bien importante lo que nosotros hagamos con todo eso que nos ha regalado el Señor. Nos hemos equivocado al escuchar ese, todo lo sometiste bajo tus pies, está sometido hacia nosotros, por eso incluye dentro de lo que está diciendo ahí una responsabilidad de nosotros para con Dios sobre aquello que Él nos ha confiado. Y hasta si quisiéramos podríamos llevar eso a aquella parábola de que le entregan unos talentos a cada uno. Wow, sí. ¿Y qué hiciste con ellos? Pues nosotros aquí, con lo que tenemos en la tierra, cada cual se nos han entregado unos talentos. ¿Y qué hemos hecho con ellos? No para nosotros, sino para la gloria de Dios. Y no tan solo nosotros que estamos aquí, porque ahora pues nosotros, cada uno va ajustándose a las necesidades, pero ¿qué vamos a dejar para el futuro? Usted se ha puesto a pensar, ¿qué pasará de aquí a varios años más? Si es con todas estas cosas que suceden ahora y creamos un caos, enseguida ya estamos pensando que se acabó el mundo, que si ya nos queremos echar a un lado y como que ya esto llegó hasta aquí, no. Cada uno, en las manos de cada uno de nosotros está el aportar ese granito de arena para sentirnos contentos con la naturaleza que Dios nos ha regalado. Y no solamente la naturaleza, acuérdense que todos los efectos que tenemos, y dice el Papa, y no queremos, como bien dijo Vicente, entrar de lleno dentro de la encíclica, pero ciertamente todos aquellos efectos que tengamos dañando la naturaleza va a tener un efecto sobre aquellos hermanos nuestros menos afortunados que no tienen los accesos tal vez a muchas de las cosas que nosotros sí tenemos acceso y de los cuales no carecemos. Y ese es uno de los mayores problemas, porque eso es lo que él habla en la encíclica, que el problema aquí está en eso, en las cosas que suceden, ya sea el calentamiento, sea la contaminación, los que terminamos pagando, somos las personas pobres, de bajos recursos, porque cuando vienen y suceden todo este tipo de cosas, al más difícil que se le hace levantarse es al que carece de recursos y al que no tiene esa mano que le ayude. Por eso es que qué lindo con todo esto que ha ocurrido, que nos ayuda a darle la mano a otros, y como se está pasando con el sur de Puerto Rico. Definitivamente, pero fíjate, uno de los aspectos de que se toca en Laudato Si es el calentamiento global, que ha estado tan y tan discutido
que ya ha dejado de ser solamente un issue social y ya básicamente es un issue hasta político. Por lo tanto, no me gustaría entrar tanto en el tema del calentamiento como tal, pero sí hay otras muchas cosas que bien tú dijiste. El Papa menciona dentro de esta encíclica. Vamos a decirle, esta encíclica se consta de 6 capítulos. Sí, eso es así. Y hay varios subtemas también, por eso es interesante esto, cómo él lo divide, cómo él acomoda cada una de las cosas que cuando usted analiza, usted dice, wow, esto es lo que está ocurriendo. ¿Sabe? Este hombre fue inspirado, él escribió esto y los otros papas, porque él se dejó llevar, como dijiste al principio, de las otras encíclicas, de las otras cartas, para traernos un tema actual, que esto lleva años, no es de ahora. Son 7 los temas que tiene la encíclica. Me gustaría que Vicente compartiera con ustedes cuáles son los temas, nada más para que les llame la atención y vean hacia dónde va aquellos de ustedes que no hayan podido leerlo. Trae el primer capítulo. Eso es correcto. Son 6 capítulos como tal. El primer capítulo es lo que le está pasando a nuestra casa. Mira cómo lo titula. Nuestra casa no es a la naturaleza, no, porque es nuestra casa. Es la casa común, la casa de todos. La casa común, ahí es donde él es para todos este detalle. En el capítulo 2 nos habla del evangelio de la creación. Y ahí también hay 7 subtemas, y la luz que ofrece la fe, la sabiduría, te habla de los relatos bíblicos, el misterio del universo, te habla de la mirada de Jesús. Léelo a ver, ¿qué tú encuentras ahí? Dice, ¿qué tiene que ver? No es que no tenga que ver, cómo dentro de esos temas, la mirada de Jesús. Es interesante, por eso es que los exhortamos a que lo lean. En el capítulo 3, él nos trae el otro tema, la raíz humana de la crisis ecológica. Y ahí no puede faltar el tema de la tecnología, de la globalización, de todas estas crisis y consecuencias que precisamente nos ofrece el modernismo, vamos a llamarlo así. También en el capítulo 4 tenemos como título una ecología integral. Y ahí hay varios subtemas de que hablan de la ecología ambiental, económica, social y demás, ecología cultural, de la vida cotidiana y justicia entre las generaciones. Luego en el capítulo 15, aparte de que nos está hablando de algunos temas, ahí nos va a dar algunas líneas de orientación y acción, proponiendo unas cosas, unas ideas para que nos ayuden a salir de la espiral de la autodestrucción del mundo, la cual este mundo está sumergido. Y habla del diálogo sobre el medio ambiente, hacia las nuevas políticas, el diálogo y la transparencia que tenemos que tener, la política y la economía. Y en el último capítulo, en el 6, habla de la educación y espiritualidad ecológica. Educación y espiritualidad ecológica. Eso es así. Esos son los 6 capítulos. Pero obviamente, como bien dijo Vicente, no vamos a entrar en la discusión de cada uno de los capítulos punto por punto. Nuestro interés es que usted, que está en su casa, le llame la atención y no tiene que leerlo de cantazo. Capítulo por capítulo, sección por sección, lo puede ir leyendo. Llama la atención que el Papa, aquellas cosas que podemos hacer tú y yo, no tanto lo que pueden hacer las grandes corporaciones, que obviamente inciden en este problema que existe en el ambiente, pero ¿qué podemos hacer tú y qué puedo hacer yo en mi casa? Sí. Pues miren, antes de eso, Joey, para por lo menos cerrar como que la encíclica y darle esas recomendaciones, bueno, esos cursos de acción, ¿verdad? Como estás diciendo, el Papa concluye esta encíclica con 2 oraciones, y son 2 oraciones bien interesantes. Una es para todos los creyentes, que dice oración por nuestra tierra, y una específicamente cristiana, miren cómo lo divide, una para todos los creyentes y una específicamente cristiana, oración cristiana con la creación. ¿Sabe? Así que de verdad, anímense y lean esto y después denos sus pensar y aquello que usted entendió, lo que le llamó la atención, nos escribe. Recuérdese, en el email de nosotros es diaconia@gmail.com. diaconia@gmail.com, o a través de Facebook por el Messenger nos puede escribir. Vamos a continuar con lo que estabas hablando de esa. No, básicamente lo que decía, que entre los puntos que tocaba el Papa dentro de la encíclica, hablaba de cómo no cuidar la calidad del agua puede ser tan determinante en
en la salud de aquellas personas que no tienen acceso al agua, porque hoy día sabemos que la calidad del agua tal vez no es la mejor en muchos de los sitios que hay, y muchos de nosotros tenemos la capacidad de comprar agua, pero ellos no tienen esa capacidad, por lo tanto tienen que consumir el agua que ya está contaminada en muchas ocasiones, y los cuales los llevan a sufrir muchas enfermedades, que no es solamente el ambiente, es cómo convivimos nosotros con nuestros hermanos. Esto trae un montón de consecuencias, no es solo la naturaleza, sino lo que conlleva, como bien dice, en el aspecto del agua y de muchas cosas más. Me comentaba un hermano católico que era curioso que nosotros muchas veces no consideremos, teniendo una encíclica tan rica como es el Laudato Si, no consideremos ni siquiera la cantidad de botellas plásticas, que el plástico es uno de los materiales que más se tardan en biodegradarse. Y nosotros consumimos diariamente, nosotros mismos en nuestros hogares, tantas y tantas botellas plásticas que decimos que reciclamos, pero ¿hasta dónde llega el reciclaje? ¿Y cuáles son los verdaderos esfuerzos que existen de reciclaje, comenzando desde el hogar? Oye, y hablando de reciclaje, cada municipio, el que menos, ¿verdad? Por lo menos nosotros vivimos en el municipio de Carolina, pero ya por lo menos la mayoría de los municipios que yo conozco tienen su programa de reciclaje, y nosotros por lo menos debemos de empezar desde ahí, mire, a reciclar. Las personas tiramos la basura y ya, mire, vamos a tomarnos ese tiempo, porque hasta los drones te los dan, o sea, que te lo ponen todo a la mano. Pues vamos a cooperar, vamos a ayudar con esa contaminación, con esa degradación, como tú dices, de las botellas plásticas y demás. Así que debemos empezar poniendo de nuestra parte. También tenemos que estar conscientes no solamente de cómo desechamos. La basura es un problema grande que menciona también el Papa dentro de su encíclica. Es un problema grande, pero si estamos conscientes de la realidad que está pasando el planeta, seríamos más conscientes a la hora de comprar los artículos que consumimos, que muchas veces son artículos que sabemos que van a terminar creando mayores impactos a la creación como tal. Por lo tanto, es crear la conciencia de cómo tú y yo, como seres humanos, como católicos, conforme a la realidad, podemos aportar a que nuestro planeta no siga deteriorando. Se hablaba de la mirada de Jesús, sobre todo lo creado, y los evangelios nos hablan de cómo Jesús menciona todos aquellos aspectos de la naturaleza, cuando dice, si el Señor, observen los lirios del campo, que decía, no comen, pero el Señor los cuida a ellos, y si los cuida a ellos, ¿qué no va a hacer por ti y por mí? Y dentro de cada una de sus parábolas utilizaba elementos de la tierra para nosotros aprendiéramos, fuéramos como un grano de mostaza. Si tuviésemos fe como un grano de mostaza, diríamos a ese árbol que utilizaba elementos de la naturaleza para que nosotros pudiésemos, pues, tal vez entender unas cosas, y nos hemos alejado de esa realidad, de la realidad de que todos componemos el mismo espacio, como lo tú decías ahorita, la casa común de todos que tenemos que cuidar. Exacto. Pues nosotros los exhortamos a que lea esta encíclica, Laudato Si, porque nos da muchas enseñanzas para ir cerrando, ¿verdad?, el programa de hoy, y es que nos enseña a reconocer sinceramente ese compromiso de cuidar y proteger nuestro ambiente. Y ya le hemos hablado aquí, realizando acciones tan pequeñas como el reciclaje, orientar los beneficios del mismo, porque yo estaba viendo ahora con todo esto, ¿verdad?, de los temblores, cómo de un plástico derretido hacían una casa que era resistente, duradera, y que el material era biodegradable, ¿sabes? Que hay muchas formas y muchas maneras de nosotros utilizar cada una de esos materiales que a lo mejor contaminan, que no se recicla, para otras cosas que le vamos a sacar provecho. Antes de terminar, me gustaría que en la medida en que fuese posible accedieran el documento, ya sea a través de internet o comprando el documento que está disponible en sus librerías católicas favoritas. Y al final de la encíclica hay una oración que obviamente
No vamos a leer completa, pero me gustaría compartir con ustedes el final de esta oración que dice: Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Así que, mis hermanos, gracias por acompañarnos y esperamos que haya sido de su agrado este programa como los otros y que puedan seguir acompañándonos y podamos seguir esparciendo el aroma de Jesús, porque de eso se trata, diaconía con aroma de Jesús, con mucho cariño y amor para todos ustedes. Eso es así. Así gracias que hasta a todos por seguirnos. Hasta la próxima. Y buen provecho. Gracias, buen provecho.